¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Padres. Estamos grabando el domingo 3 de octubre, último día de la temporada regular y último día en la campaña para unos Padres de San Diego que decepcionaron este año. Ya lo hemos venido comentando y lo vamos a profundizar hoy un poco más en este último episodio de la temporada regular. Un equipo sandieguino que volvió a dejar una muy mala imagen en esta última semana de temporada. Se esperaba que pues ante Dodgers y Gigantes sirvieran de spoilers. Hubo muy poco de eso, así que vamos a estar en este episodio analizando, debatiendo y opinando sobre lo que dejó esta decepcionante y lamentable campaña de los Padres de San Diego en el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Cómo estás, mi querido Edgardo? El saludo hasta Chile. Entiendo que estás en Linares y no en Santiago. Cuéntanos. Hola, Radamés. El saludo fraterno como siempre. En esta oportunidad, como lo mencionas, desde Linares por temas laborales. Y coincido plenamente en ese calificativo que le dabas a la campaña de los Padres en este año 2021 en la Gran Carpa, decepcionante. Y hacías ahí el pantallazo de la última semana, que creo que es el fiel reflejo de lo que ha sido la segunda parte de esta campaña para el conjunto que hace vida en el estado de California. Vamos a estar analizando entonces en global cómo fue el desempeño de la tropa que aún dirige Jay Stingler. Por ahora. Por ahora. Y esto es Entre Padres. Acompáñennos. Continuamos en este episodio número 37 de Entre Padres. La temporada de los Padres llegó a su fin ya desde hace una semana. Simplemente les quedaba cumplir con el calendario, pero terminó siendo una semana negativa de nuevo, con récord de 1-5. Fueron barridos en Dodger Stadium ante los Dodgers y perdieron 2-3 ante los Gigantes de San Francisco este fin de semana. Los Padres terminaron con un lamentable récord de 79-83, 4 juegos por debajo de 500, un récord de 2-8 en sus últimos 10 encuentros. El único triunfo de esta semana se produjo el día sábado, allá ante los Gigantes, en 10 entradas, en la última presentación de la temporada de Joe Musgrove, quien ha sido una de las pocas notas positivas del conjunto sandieguino en esta campaña. El miércoles, para destacar, 3 jonrones al pobre Emilio Pagán, terminando la temporada pues con nota alta, fiel a su estilo. Jonronazo de Fernando Tatis Jr. el día jueves, que de poco sirvió, pero la sacó allá del estadio, superando el techo allá en Dodger Stadium. Y para cerrar este colapso de los Padres de San Diego en la temporada, el 10 de agosto, Edgardo y estimados oyentes de Entre Padres, el conjunto sandieguino tenía 17 juegos por encima de 500. Estamos hablando del 10 de agosto. Desde entonces, récord de 13-34, el peor equipo en todas las Grandes Ligas. Y que le valió por algunos juegos no quedar con igual o peor récord que los Rockies de Colorado en la división oeste de esta Liga Nacional, que terminó ganando contra todo pronóstico, algo que también vamos a estar repasando un poco más adelante. El conjunto de los Gigantes de San Francisco, temporadón para el equipo de la Bahía, con una foja de 107 ganados y 55 perdidos. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién se atrevió ahí a meter? Pecota lo dijo, ¿no? Sí, sobre todo. Si alguien se aventuró a meter una ficha por ahí a los Gigantes, bueno, debe estar bastante contento. Sí, señor. Unos buenos verdes el que haya apostado a los Gigantes de San Francisco, que seguramente los hubo, porque esto es así y así es el negocio, y algún fanático de los Gigantes seguramente invirtió algo apostando por su equipo. Es así. Y bueno, los Dodgers de Los Ángeles entonces, a quien todos en general daban por favorito para ganar
esta división en el viejo circuito. Quedó en el segundo lugar, a un juego de diferencia apenas de Gigantes de San Francisco, 106 y 56 perdidos. Los Padres de San Diego entonces en el tercer puesto. Ya Radamés mencionaba el récord del conjunto sandiaguino, luego los Rockies de Colorado y finalmente los Diamondbacks de Arizona con una marca de 52 y 110 perdidos. Unos Rockies de Colorado que terminaron con marca de 74 y 87 y un juego menos porque no se llegó a disputar ese juego que quedaba pendiente entre Bravos de Atlanta y Rockies de Colorado. Se hubiera realizado de ser necesario. Pero lo llamativo de esto es que ya lo veníamos advirtiendo, los Padres quedaron más cerca, mucho más cerca de los Rockies de Colorado que de Dodgers y de Gigantes. Un temporadón de los Gigantes de San Francisco, como mencionaste, pero un temporadón también de los Dodgers. Estamos hablando de 106 triunfos y 56 derrotas a un juego de los Gigantes. Y ese temporadón se puede ir al traste si no les ganan en el juego de comodín a los Cardenales de San Luis. El eterno debate de una temporada de 162 juegos que se te puede ir a la basura en un abrir y cerrar de ojos si no ganaste la división. Cuando revisas el resto de divisiones en la Liga Nacional, tienes a los Bravos de Atlanta, a los Cerveceros de Milwaukee, los Dodgers de Los Ángeles tienen mejor récord que esos dos equipos, pero lamentablemente van a tener que decidir su destino en ese único juego ante los Cardenales de San Luis. Vamos a entrar ahora, Edgardo, a debatir, a analizar, a opinar sobre lo que dejó entonces esta temporada para los Padres de San Diego. Una temporada con adjetivos como decepcionante, frustrante, irritante, porque me imagino que hay muchos fanáticos molestos por este desempeño del conjunto sandieguino, y nosotros hicimos el ejercicio de atribuir responsabilidades y dividirlo en porcentajes, y nos quedó algo así. 40% de la culpa consideramos que es al rendimiento individual de los peloteros, de los lanzadores, o sea, del conjunto en general de los Padres de San Diego, porque al fin y al cabo los jugadores son los que salen al diamante de juego y son los responsables de mostrar el desempeño y de ganar o perder los encuentros. Los managers a veces tienen incidencia directa en los resultados, pero los que batean, los que lanzan, los que fildean son los jugadores, no es el manager, ni el coach de bateo, ni el coach de picheo. En ese sentido, y lo hemos hablado, ha sido un tema recurrente a lo largo de la temporada, ha sido esa inconsistencia de los Padres de San Diego, tanto en el apartado del bateo como en el del picheo. En cuanto a los lanzadores, podemos dar dos nombres propios: Yu Darvish y Blake Snell. El japonés, que llegó esta temporada proveniente de los Cachorros de Chicago, tuvo una muy buena primera mitad, era el as de la rotación de los Padres de San Diego, como se esperaba, pero luego hubo un bajón en cuanto a su rendimiento, ciertamente motivado también por el tema de las lesiones, molestias en la espalda y en la cadera, que lo obligaron a estar en la lista de lesionados y no pudo volver a mostrar ese rendimiento que había dado en la primera mitad. Blake Snell es la otra cara de esa moneda, porque al principio, en la primera mitad de temporada, las apariciones de Blake Snell no fueron para nada buenas. De hecho, se cuestionaba mucho y se pedía que diera un paso al frente a ese lanzador que había sido vital en la rotación de los Reyes de Tampa Bay y que llegó también para esta temporada. Y luego Snell, en esa segunda mitad, pues sí era el Snell que todos esperábamos, pero una lesión pues también en la ingle ya en este último mes de temporada, pues lo sacó de acción y terminó pues ya de dilapidar las opciones, si es que en algún momento la tuvieron el conjunto de los Padres de San Diego. Entonces estamos hablando de esa inconsistencia, solo por dar dos nombres, porque podríamos estar aquí horas hablando en detalle de lo que ha sido esta temporada de los Padres de San Diego. Y en el apartado ofensivo, pues también vimos esa inconsistencia. Jake Cronenworth, por ejemplo, por dar un solo nombre, Edgardo, llamado al Juego de las Estrellas, pero se cayó en la segunda mitad. Cronenworth terminó la temporada con
2.66 de averaje, 21 jonrones y 71 impulsadas. No son números malos, pero se esperaba que ese rendimiento fuera muchísimo mejor. Y en este apartado ofensivo tampoco hay que dejar de lado esa apuesta que hizo el gerente AJ Preller con el surcoreano Ha-Seong Kim, quien ciertamente al tener esa primera campaña uno espera adaptación y todos esos puntos que pueden afectar a un pelotero a las primeras de cambio. Sin embargo, terminó con un promedio muy bajo, 202 puntos, con 8 jonrones, 34 carreras impulsadas y un OVP de 270 entonces para el jugador asiático. Ese es un muy buen punto porque se esperaba mucho más de este pelotero. Había dejado muy buenos números en la liga coreana, pero tú lo dijiste y es cierto. Hay que adaptarse, es una nueva liga, una nueva cultura, un nuevo idioma. Es un pelotero muy joven y creo que sí se le dieron algunas oportunidades, sobre todo cuando Fernando Tatís estuvo en la lista de lesionados, pero no las aprovechó del todo. Un OVP de 270 nada más, muy bajo, y un averaje de 202, o sea, falló en muchísimas oportunidades el coreano. Yo creo que quizás con un poco más de tiempo de juego, a lo mejor hubiéramos visto mejores números. A la defensiva no deslució, Radamés, eso sí hay que No, para nada, hay que para destacarlo. nada. Sí, y además jugando en varias posiciones, porque lo hizo también de vez en cuando en tercera base, en segunda, o sea, mostró buenas cualidades y condiciones con el guante, pero con el bate todavía está muy lejos del nivel de grandes ligas. Incluso a veces uno se preguntaba por qué no lo enviaron a ligas menores para tratar de mejorar, de jugar más a diario, de tener muchísimo más ritmo, pero el coreano pues se mantuvo todo el tiempo en el equipo grande y pues yo creo que por esa apuesta de AJ Preller termina siendo una de las grandes decepciones en el conjunto de los Padres de San Diego. Y si hablamos de otra decepción a la ofensiva, y es un nombre que ha sonado mucho esta temporada por diversas razones, es el de Eric Hosmer. Una de esas apuestas en este proceso de reconstrucción de los Padres de San Diego que hizo el gerente general AJ Preller cuando lo firmó como agente libre proveniente de los Reales de Kansas City en 2018. Eric Hosmer dejó un promedio de 2.69 con 12 jonrones y 65 carreras impulsadas. De hecho, perdió la titularidad porque en muchos encuentros, sobre todo ya en esta segunda mitad, el manager Jay Stingler no lo alineó frente a lanzadores zurdos. Recordemos además el tema de que sonaba como ficha de cambio en esa ventana después del Juego de las Estrellas, y al final pues se quedó en los Padres de San Diego. Creo que Hosmer fue una de las grandes decepciones. Vamos a ver qué pasa con el futuro de Hosmer en esta temporada muerta, si lo logran cambiar, si va a seguir en el conjunto de los Padres de San Diego. Y bueno, vamos a hablar también de la parte positiva, pues sin duda alguna Fernando Tatís Jr. con ese promedio de 2.82, 42 jonrones, líder de la Liga Nacional en ese departamento, 97 carreras impulsadas y 25 bases robadas, candidato al jugador más valioso. Creo que sus acciones volvieron a subir esta última semana luego de que Bryce Harper haya tenido muy malos números y un muy mal desempeño junto a los Phillies de Filadelfia, que terminaron quedándose fuera de la postemporada. En el apartado del picheo hay que destacar lo hecho por Joe Musgrove, quien terminó siendo el lanzador más consistente de esa rotación de abridores de los Padres de San Diego. Récord de 11-9, una buena efectividad de 3.18, 203 ponches en 181 entradas y un tercio. Y quizás lo más destacado, o lo que más recordarán los Padres de San Diego en el aspecto positivo, ese primer juego sin hits ni carreras en la historia de los Padres de San Diego. Mencionaba Radamés lo hecho por Fernando Tatís Jr., son números muy valiosos que deja el paracorto dominicano para esta campaña, y hay que además destacar que esas estadísticas las termina obteniendo a pesar de haber estado un buen tiempo en la lista de lesionados por, recordemos, esos problemas que tuvo en el hombro. En 3 ocasiones estuvo Fernando Tatís Jr.
en la lista de lesionados y sin embargo dejó entonces, como mencionábamos, esas estadísticas importantes que le valen ser serio candidato para obtener el premio al jugador más valioso. Otra cosa, y no sé si la compartes conmigo, Radamés, así como quizás apuntamos las decisiones de AJ Preller con el coreano Ha-Seong Kim en específico, también hay que darle la derecha con el tema de Joe Musgrove y Mark Melancon, quienes fueron unos jugadores muy destacados en la plantilla de los Padres de San Diego. Ya repasadas los números, con Musgrove siendo uno de los más importantes en esa rotación abridora y Melancon entonces en esa labor de cerrojo. Le valió ser el líder en salvamentos del béisbol de las Grandes Ligas. Así es, 39 salvados en 45 oportunidades para el experimentado cerrador, que sí, ciertamente fue una apuesta un tanto arriesgada de AJ Preller al principio de la temporada, pero terminó rindiendo sus frutos. Y para que veas, cuando hablamos de la inconsistencia de los Padres esta temporada, el conjunto sandieguino termina la campaña teniendo al líder en cuadrangulares de la Liga Nacional y al líder en salvados de las Grandes Ligas. Sin embargo, el equipo terminó eliminado muy lejos de quedar en puestos de playoff, como dijimos ya, con ese récord negativo. Así que bueno, una muestra de esa inconsistencia de los Padres de San Diego. En cuanto a esa asignación de responsabilidades o culpabilidad, encontramos un 25% para el manager y su staff, en este caso Jay Stingler y todo lo que corresponda a coaches de bateo, de picheo, de banca, etcétera, pero el manager es el timonel del equipo y yo creo que sí tiene pues su cuota de responsabilidad, obviamente. Como dijimos, yo creo que los jugadores son los que terminan decidiendo los encuentros y un manager nunca es tan bueno cuando gana ni es tan malo cuando pierde. Entonces, siempre vamos a tener ese debate por ahí. Ya mencionamos en el episodio anterior que se ha comentado mucho con este descalabro de los Padres, que Tingler perdió el control del clubhouse, dejó de ser agresivo, que incluso muchas de las decisiones y responsabilidades las delegaba en sus coaches. Recordemos que él dijo que fue decisión suya dejar a un lado y despedir al coach de picheo Larry Rothschild. Ha trascendido estas últimas semanas conversaciones de los jugadores con la gerencia general, con AJ Preller, pues expresando su descontento. Obviamente ha sido responsable, un manager joven, fue una apuesta de AJ Preller y la segunda mitad de la temporada, pues los números están ahí. Esto es una responsabilidad compartida, pero evidentemente el manager tiene mucha responsabilidad también, sobre todo si se habla de este tema, de que perdió el control del clubhouse, que los jugadores pues ya le habían perdido el respeto, que delegaba en coaches sus decisiones. Entonces, bueno, yo no sé si el equipo le quedó grande, los números están ahí y pues parece que sí. Habrá que ver si podrá mantener entonces el cargo para la próxima temporada. Y en base a esa interrogante que tú planteas, Radamés, sobre la continuidad de Jay Stingler al frente de los Padres de San Diego, yo también me cuestiono, en caso de ser ciertas esos dos apuntes, la pérdida del control en el clubhouse y esa supuesta reunión que tuvieron los jugadores con AJ Preller, en caso de continuar Tingler, entonces, ¿cómo va a ser el ambiente dentro del clubhouse? ¿Cómo se va entonces a establecer esa relación manager-jugadores después de esto que se ha mencionado? Claro, es que ese es un tema que también hay que debatir y analizar porque habla entonces a las claras de que los jugadores pasaron por encima del manager. Y ahí se presenta el problema cuando tú tienes un manager joven, sin experiencia. Es difícil esa situación cuando tienes por delante a un tipo como Manny Machado o a un lanzador como Yu Darvish, jugadores y peloteros experimentados que si tú no tienes
la suficiente personalidad y la capacidad como manager para tener el control de ese clubhouse, pues te van a pasar por encima. Entonces aquí viene también el debate de qué necesitan los padres. Un manager experimentado tipo Dusty Baker, un Brian Snitker, que demostraron de lo que son capaces con equipos como los Bravos de Atlanta o los Astros de Houston. Yo creo que los Padres, con este roster, con esta confección de plantilla que tienen en este momento, que es muy talentosa y por algo se esperaba muchísimo más de este equipo, creo que necesitan un manager con experiencia, alguien que pueda mirar a los ojos y que los jugadores lo respeten y no pasen por encima de las decisiones de los managers o de los coaches, porque entonces esto se vuelve pues un cabaret en el que cada quien hace lo que le da la gana, y eso no puede ser así. Tiene que haber una cadena de mando y debe ser respetada. Y por eso entonces también creo que hay muchísima culpa en cuanto a la gerencia general, y por eso creo que es compartida, 25% para el manager, en este caso Jay Stingler, y 25% para AJ Preller y su gerencia. ¿Por qué? Ya lo hemos hablado en los episodios anteriores. La principal razón, para mí, fundamental, no haberse reforzado como se debía y se esperaba durante la ventana de cambio. Ya dijimos, era difícil traer a Max Scherzer, perfecto, lo entiendo. No querías dar prospectos por él, perfecto. Pero ahí habían otros lanzadores en el mercado, como los J.J. Happ, como los Kyle Gibson, como los Jon Lester, que ayudaron a sus equipos a meterse en la postemporada, en el caso de los Cardenales de San Luis, y a mantenerse en la pelea como los Phillies de Filadelfia. Preller no buscó a ninguno de estos lanzadores, le dio muchísima responsabilidad al novato Ryan Weathers. Ya sabías de los problemas de Yu Darvish, ya sabías de los problemas de Blake Snell, aunque Snell, como dijimos, mejoró en la segunda mitad. Tenías la lesión además de Chris Paddack, Dinelson Lamet, que no fue factor. En fin, un equipo que estaba en la pelea al 10 de agosto necesitaba reforzar esa rotación de abridores. Luego terminamos, como ya sabemos, buscando a desechos de otros equipos como Jay Garrieta, Vince Velázquez, Ross Detweiler. Ya sabemos esta historia. Para mí eso ha sido una de las grandes decepciones de la temporada y responsabilidad principal en la figura de AJ Preller. ¿Qué pasó también con esos peloteros emergentes? Con los Mackenzie Gore, con otros brazos que estaban en las ligas menores. Por ahí salió también la noticia hace un par de semanas, el despido de Sam Guinea, quien era el director del sistema de granja de los Padres. Entonces yo pienso que esto también en parte ha sido como una cacería de brujas. Por un lado despiden a Rothschild, por un lado despiden a este, como para asignar culpas y responsabilidades y no asumir los propios errores. Y hay que recordar también ese caso de Eric Hosmer que ya estamos mencionando, cómo los jugadores mostraron mucho descontento cuando se enteraron de que el equipo estaba utilizando a la figura de Hosmer como una posible pieza de cambio durante esa ventana. Entonces caemos a lo mismo. Parece que los jugadores o este roster en los Padres de San Diego y ese clubhouse pues tenía muchísimo poder, y al final terminaron pesando sus deseos y sus decisiones por encima de lo que haya querido la gerencia. También es cierto que es un jugador experimentado y a los veteranos no les gusta este tipo de cosas. Y si Preller, que se quiere deshacer de Eric Hosmer, que fue su apuesta hace unas cuantas temporadas, pues pudo haberlo hecho a principios de temporada y no a la mitad, cuando pues es mucho más difícil de digerir, no solo por el pelotero, sino también por todo el resto del clubhouse. Y esta temporada, salvando las distancias, a mí me recuerda mucho, Edgardo, al fracaso también que ya tuvo Preller en la temporada 2015. Recordarás cuando para entonces los Padres se habían reforzado con nombres como Will Myers, Matt Kemp, Justin Upton, Craig Kimbrell, Derek Norris. Aquí en San Diego los fanáticos decían Preller for President, la campaña del gerente general de los Padres de San Diego para hacerse presidente, porque prometía mucho y ese equipo también tuvo un colapso y un descalabro brutal. Ciertamente estaba peor confeccionado ese roster que el de esta campaña, pero es otro fracaso de AJ Preller. Y ya lo habíamos mencionado, Preller estaba en salsa, como decimos popularmente. El grupo propietario y Peter Seidler, encabezando pues a los dueños de los Padres de San Diego, ya habían amenazado a Preller de que el equipo tenía que empezar a mostrar resultados, y afortunadamente la temporada pasada se llegó a los playoffs después de 14 años, en esa temporada abreviada de la pandemia. Y yo me pregunto, porque fue una temporada corta,
si los Padres en una temporada larga el año pasado de 162 juegos hubieran mantenido el ritmo hasta el final. Y el tema, ya pensando en lo que pueda suceder, y la pregunta también que yo hago es ver cuánta espalda, cuánto crédito le queda a Jay Preller para seguir en la gerencia de los Padres de San Diego, ya con todo eso que mencionabas y los resultados que se han obtenido precisamente en los últimos años. Esa clasificación en la pasada campaña tal vez apaciguó un poco el descontento que hay en la directiva del conjunto de los Padres de San Diego. Y el otro 10%, Radamés, que queda en este ejercicio que estábamos estableciendo para repartir las responsabilidades en este descalabro del conjunto en la temporada 2021 del béisbol de las Grandes Ligas, se lo vamos a atribuir a las lesiones. Pero es algo que siempre le hemos dicho, es algo que está en el juego, es algo con lo que los equipos lidian, y me refiero a todos, porque a todos les pasa, y digamos, ahí es cuando de verdad se ve el trabajo de la gerencia como tal y del manager para estar sorteando ese tipo de problemas. Tú ya también mencionaste cómo afectó en el rubro del picheo con las lesiones de Yu Darvish, de Blake Snell, de Chris Paddack, de Austin Nola, el mismo Fernando Tatís, que también ya lo comentábamos, así como también el dominicano Dinelson Lamet, quien no terminó siendo influyente en ese staff de picheo para el conjunto sandieguino. Así es, porque las lesiones son parte del juego y todos los equipos las sufren. Ahí tenemos el caso de los Bravos de Atlanta, por ejemplo, que perdieron a Ronald Acuña Jr., que perdieron a Mike Soroka. ¿Y qué hizo el gerente general de los Bravos de Atlanta? Fue y buscó a peloteros como Eddie Rosario, como Jorge Soler, como Adam Duvall, para intentar reemplazar una figura que es prácticamente irreemplazable como Ronald Acuña Jr. en ese outfield. Es solo por dar un ejemplo. Podemos irnos aquí cerca a los Dodgers de Los Ángeles. Perdieron a Dustin May, perdieron a Trevor Bauer, a May por lesión, sí, a Bauer por otros temas, pero ¿qué hicieron? Fueron y buscaron a Max Scherzer, nada más y nada menos. Entonces, volvemos a lo mismo. Las lesiones son parte del juego y no tenías por qué traer a Scherzer, pero a alguien que por lo menos te ayudara en esa rotación de abridores que estaba muy mermada. En fin, ya lo hemos discutido, pero sí, obviamente, sufriste lesiones en peloteros claves. Ya tú los dabas. Austin Nola, que lo mencionaste, prácticamente toda la temporada lesionado. Tu catcher, que se suponía iba a ser titular, Víctor Caratini, hizo un muy buen trabajo, sobre todo detrás del plato, pero con el bate más y menos. Dinelson Lamet fue un desastre esta temporada lanzando desde el bullpen, y se esperaba que pudiera ser factor en esa rotación de abridores. Y el caso de Fernando Tatís Jr., que ya lo mencionaste, a pesar de que dejó muy buenos números y que tuvo esas lesiones y dislocación en su hombro que lo llevaron a la lista de lesionados, además también se perdió tiempo por el tema del coronavirus. Yo quiero hablar sobre Fernando Tatís Jr. porque estoy convencido de que ese regreso de esa última lesión y ese cambio de posición, de pasarlo del campo corto a los jardines, terminó de explotar ese problema que había en los Padres de San Diego, y fue lo que terminó de lanzar la temporada de los Padres por un barranco. Yo creo que Fernando Tatís Jr. nunca estuvo a gusto, nunca se sintió cómodo en esa posición, y por ahí terminó de irse la temporada de los Padres. Terminamos entonces este apartado haciendo la pregunta y la interrogante: ¿seguirá Jay Stingler para 2022? Por ahí leí en algunos reportes del colega Kevin Acee del Union Tribune que eso no estaba todavía sentenciado, que incluso había muchas dudas al respecto, porque aparentemente pues AJ Preller quisiera mantener a Stingler en su puesto. Recordemos que fue una apuesta directa de él, pero yo creo que, como tú decías, a Preller se le está acabando el crédito y a Stingler se le acabó y lo perdió por completo. Yo no veo ninguna posibilidad de que Stingler siga para la temporada que viene. Lo que no sé es quién podría ser el reemplazante.
Coincido en ese tema, Radamés. Creo que la cabeza del equipo tiene que cambiar porque los nombres estaban. Coincidimos en que los nombres estaban, la plantilla estaba bien confeccionada y no por menos. Al conjunto de los Padres de San Diego desde el inicio de la temporada se le daba como uno de los favoritos para estar peleando la división oeste y clasificar a los playoffs en la campaña 2021 del béisbol de las Grandes Ligas. Arrancamos entonces con nuestras proyecciones paquete de Entre Padres para la temporada 2021. Vamos rápidamente con la Liga Americana. En el este, ¿a quién das tú? A Yankees de Nueva York. En el centro, Mellizos de Minnesota también. Coincidimos con Pecota. En el oeste de la Liga Americana. Me voy con los Billy Bean Boys. Y pasamos a la Liga Nacional. En el este, yo me voy con los Bravos de Atlanta. Una vez más les doy el beneficio de la duda. Pasamos al centro del viejo circuito, que también habíamos dicho era la más competitiva. Y bueno, aquí coincidimos ambos con los Cardenales de San Luis. En el oeste de la Liga Nacional. Aquí se le va a ver las costuras a más de uno. Edgardo Arellano. ¿Quién se queda con la división oeste de la Liga Nacional en 2021? Yo me la juego, no me importa Pecota, Paquetes, Pecota, el Prospectus y no sé qué, el Acme, bueno, no me importa. Me voy con los Padres de San Diego. Continuamos en este episodio 37 de Entre Padres. Edgardo Arellano desde Linares, en Chile. Radamés Figueroa, quien les habla en San Diego, California. Y vamos a hablar entonces de lo que dejaron estas proyecciones paquete y las predicciones Pecota. Ahí escuchábamos y revisábamos el archivo por allá del episodio 3 de este podcast. Y fue pues un pequeño resumen de nuestros desacertados picks para esta temporada. Las Hay que predicciones acotar. estuvieron a nivel de la temporada de los Padres de San Diego, Radamés. Exactamente. Un desastre total, hermano. Fracasamos rotundamente. De 10 selecciones, porque estamos hablando de los 3 ganadores de división más los 2 comodines, entonces son 5 en la Liga Americana y 5 en la Liga Nacional, un total de 10. Pues Pecota, de esos 10, acertó solo 2 para esta temporada. Fueron los Astros de Houston como ganadores de la división oeste de la Liga Americana y los Cerveceros de Milwaukee como campeones en el centro del viejo circuito. Por su parte, las proyecciones paquete, Edgardo acertó 1 de 10. Fueron los Dodgers de Los Ángeles. Él los dio como uno de los comodines en la Liga Nacional. Y este servidor solo acertó, y lo escucharon en el fragmento, a los Bravos de Atlanta como ganadores de la división este de la Liga Nacional. Sin embargo, en total, incluyendo los equipos que lograron meterse en los playoffs, sin importar si ganaron la división o entraron como comodín, Pecota acertó 5 de 10, pues ellos daban en la postemporada a los Yankees de Nueva York, a los Astros de Houston, a los Reyes de Tampa Bay, a los Cerveceros y a los Dodgers. Edgardo, en representación de Entre Padres y las proyecciones paquete, acertó 4 de los equipos en la postemporada: Dodgers, Bravos, Cardenales de San Luis y Yankees. Y este servidor se llevó por los cachos tanto a Edgardo con su paquete como a Pecota con sus proyecciones, con 6 equipos en la postemporada. Así que en ese sentido, Edgardo, fui el Fernando Tatís Jr. de este podcast, el que dio la cara por Entre Padres. 6 equipos en la postemporada, los mencionados Bravos de Atlanta, Cardenales de San Luis, Dodgers de Los Ángeles, Yankees de Nueva York, Astros de Houston y Medias Blancas de Chicago. Y ahora, Radamés, yo te pregunto, ¿nos vamos a aventurar entonces para darle los pronósticos a esta postemporada del béisbol de las Grandes Ligas? Más adelante se lo vamos a contar. Vamos ahora a repasar cómo
se van a estar disputando en primera instancia esos puestos de comodín, de dónde saldrán los rivales para las series divisionales, en lo que va a ser la Liga Americana, el clásico, por decirlo de alguna forma en términos. Rivales. Los Yankees de Nueva York se van a estar midiendo a los Medias Rojas de Boston. Eso va a ser el día martes. Y luego por la Liga Nacional, los Cardenales de San Luis ante Dodgers de Los Ángeles el día miércoles. Y las series divisionales, pues el ganador del comodín en la Liga Americana se va a estar enfrentando a los Rays de Tampa Bay, campeones en el este del joven circuito, serie que comenzará el día jueves. Y la otra en la Liga Americana, los Medias Blancas de Chicago, campeones en el centro ante los Astros de Houston. En la Liga Nacional se van a estar enfrentando el ganador de ese juego de comodín entre Cardenales de San Luis y Dodgers de Los Ángeles. Cuidado con ese juego, repito, porque la temporada de los Dodgers se puede ir a la basura en un abrir y cerrar de ojos, aunque parece que van a tener a Max Scherzer en la lomita. Hay que ver porque es un juego y puede pasar cualquier cosa. El ganador de ese encuentro se estará enfrentando a los Gigantes de San Francisco, serie divisional que comenzará el día jueves. Y en la otra, los Bravos de Atlanta ante los Cerveceros de Milwaukee. Esas dos series comenzarán el día viernes. Y con gran expectativa entonces vamos a estar esperando cómo se va a terminar de componer esos partidos por las series divisionales con la disputa de los ya mencionados comodines. A ver, Radamés, rápidamente, para especular un poco en ese sentido, por la Liga Americana yo me quedo con Yankees y en la Nacional Dodgers. ¿Para ser representantes en la Serie Mundial? No, en la serie, los equipos que van a estar ganando el comodín. En ese juego de comodín, yo también. Creo que los Yankees han estado jugando muy bien esta temporada en Fenway Park. Les doy una pequeña ventaja. Y a los Dodgers porque no puedo creer que un equipo con 106 victorias en la temporada regular se vaya a quedar por fuera. Luego, en caso de acertar estas predicciones de los comodines, ya con las series divisionales en la Liga Americana, yo me quedaría también con los Yankees de Nueva York, son los Rays de Tampa Bay, y creo que los Medias Blancas de Chicago van a dar la sorpresa eliminando a los Astros de Houston. En la Nacional, los Dodgers de Los Ángeles van a dar cuenta de los Gigantes de San Francisco, y en esta voy contigo, los Bravos de Atlanta van a eliminar a los Cerveceros de Milwaukee. Para esa serie divisional en la Liga Americana me quedo con los Rays de Tampa Bay y en la otra con los Astros de Houston. En la Nacional va a estar interesante ese Dodgers Gigantes. Creo que los Dodgers también van a terminar imponiéndose porque tienen más experiencia, porque tienen mejor roster. Y hermano, en la otra yo lo que quiero es que ganen los Bravos de Atlanta. No me interesa cómo, pero bueno, que pasen. Luego ya en la serie de campeonato pues sería diferente. Bravos Dodgers otra vez, no lo sé. Creo que si tengo que elegir con la cabeza, pues obviamente elegiría de nuevo a los Dodgers de Los Ángeles. Y en la Liga Americana yo veo repitiendo otra vez en la Serie Mundial a los Rays de Tampa Bay. Así que veo factible una reedición de la Serie Mundial de la temporada pasada. En ese sentido, bueno, vamos a ver si nos va mejor que con los que hicimos al inicio de la campaña para este 2021 en el béisbol de las Grandes Ligas. Eso, Radamés, lo vamos a estar ya revisando porque no es nuestro último episodio. Vamos a estar reencontrándonos en unos días para hablar de los premios individuales, el MVP, si finalmente recae o no en el dominicano Fernando Tatis Jr. y luego entonces de lo que pase en esos partidos de la postemporada. Así es, Edgardo. Este es el último episodio de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a hacer un receso, como mencionaste, durante la postemporada. Vamos a disfrutar de los playoffs y nos estaremos reencontrando por allá en el mes de noviembre, cuando se dé el anuncio entonces
de el MVP, sobre todo, que es lo que le interesa a la fanaticada de los Padres de San Diego, a ver si Fernando Tatis Jr. se lleva ese premio y si hay alguna noticia importante, si sabemos qué va a pasar con el destino de Jay Stingler o alguna otra novedad con respecto al conjunto de los Padres de San Diego, pues podríamos entonces reencontrarnos para un episodio express o bueno, lo estaríamos hablando entonces mucho más adelante. Estén atentos a nuestras redes sociales, en Instagram o en Twitter, cualquier información o si no simplemente en su plataforma de podcast favorita, ahí encontrarán entonces un nuevo episodio. Así que de momento nos despedimos, Edgardo. El saludo y el abrazo hasta Linares, en Chile. Que sigas disfrutando de tus vacaciones / trabajo por allá. Y muchas gracias a todos quienes nos acompañaron en esta primera temporada de Entre Padres. Esperamos que haya sido de su agrado y que sigan confiando en nosotros y brindándonos su apoyo. Será entonces hasta una nueva oportunidad, mi querido Edgardo. El saludo fraterno, ya lo mencionabas desde Linares, ya un par de días estoy volviendo a Santiago y bueno, a estar pendiente entonces de lo que suceda en estos playoffs del béisbol de las grandes ligas. Un saludo y abrazo para ti. Como ya los Padres no tienen nada que buscar esta temporada, Go Braves. Ah, bueno, bien bello. Esto fue Entre Padres. So long.